Buenas tardes, compañeros y maestra. Nosotras somos el equipo 3. Estamos conformados por Abella Paz, Escogido García, Hernández Reyes, Vega Cruces y Villagómez Guerrero. Nosotros les vamos a presentar el tema inmunodeficiencia combinada grave. La inmunodeficiencia combinada grave es una inmunodeficiencia primaria poco común, considerada la más grave de las inmunodeficiencias. En esta se encuentra una ausencia combinada de las funciones de los linfocitos T, linfocitos B y en muchos casos de la natural killer. Los niños con esta inmunodeficiencia son muy susceptibles a enfermedades graves, o sea, por poquito que toquen el aire pueden infectarse hasta de neumonía. Cualquier bacteria y virus son muy patógenos para ellas. Por ejemplo, un ejemplo de estos es en la película Everything, en donde la protagonista sufre de esta enfermedad. Si gustan pueden verla para que les quede un poco más claro el tema. Una de las causas para este tipo de inmunodeficiencias es la deficiencia de la cadena gamma común del receptor de 6 distintas citocinas. Esta es la más común de todas las causas y afecta el 45% de todos los casos. Se debe a una mutación en el gen del cromosoma X, que codifica un componente compartido para factores del crecimiento de los linfocitos T. Las mutaciones de este gen provocarán recuentos muy bajos de linfocitos T y de natural killer. Los linfocitos B son muy normales, pero como los linfocitos T no cumplen su función de irle a chismear a los linfocitos B, estos no pueden cumplir con sus funciones. Este tipo afecta solamente a los varones, pero a las mujeres pues sí son portadoras y es el 50% probable de que lo pasen a los demás hijos. Otro tipo es la deficiencia de adenosina deaminasa o ADA por sus iniciales. Esta es provocada por una mutación en un gen que codifica a la enzima llamada adenosina deaminasa. Esta enzima es la encargada de la función metabólica de las células T. Cuando se encuentra esta mutación, las células T tienden a encerrar o tener desechos tóxicos, los cuales hacen que la lleven a su muerte. Es la segunda causa más común de IDCG y afecta al 15% de todos los casos y se hereda como un rasgo autosómico recesivo. Esto se refiere a que se hereda de padres a hijos, pero los dos padres tienen que pasarle la mutación del gen, porque si no nada más puede ser un paciente sano, pero portador. Deficiencia de la cadena alfa del receptor 1L7. Se debe a la mutación de un gen de cromosoma 5 que codifica o reúne un componente de factor de crecimiento. Esto significa que tiene linfocitos T, tiene linfocitos B y natural killer, pero no tiene linfocitos T. Sin embargo, aunque tenemos linfocitos B, no funcionan normalmente como tienen que ser debido a la falta de linfocitos T. Y esta es la tercera causa más común de inmunodeficiencia combinada grave y representa el 11% de los casos. Esta forma de inmunodeficiencia combinada grave se hereda como un rasgo autosómico recesivo, que significa que tienen que estar dos copias del mismo gen anormal para que se pueda desarrollar la enfermedad o el rasgo, y afecta tanto a hombres como a mujeres. Deficiencia de tirosina sinasa Janus 3. Esto se debe a la mutación del cromosoma 19 que codifica la enzima de los linfocitos llamada tirosina sinasa Janus 3 por sus siglas en inglés. Los niños que tienen el mismo recuento de linfocitos que la inmunodeficiencia combinada grave por el cromosoma X, se hereda por el rasgo autosómico recesivo, que significa que tienen que estar dos copias del mismo gen anormal para que se desarrolle la enfermedad o el rasgo, y representa el 10% de los casos de inmunodeficiencia combinada grave. Deficiencia de las cadenas CD3 se debe a la mutación de los genes que codifican tres de las cadenas individuales de proteínas que forman un complejo de receptores de la célula T, que es la CD3. Estas mutaciones de genes dan lugar a la inmunodeficiencia combinada grave y es la deficiencia de la CD3.
También se hereda por el rasgo autosómico recesivo, que como ya mencionamos, se debe al que tienen que estar presentes dos copias del mismo gen anormal para que se pueda desarrollar la enfermedad o el rasgo. Existe otro grupo de inmunodeficiencia combinada grave que se debe a la mutación de un gen que codifica CD45. Este es una proteína que se encuentra en la superficie de todos los glóbulos blancos y que es necesaria para el funcionamiento de las células T. Al igual manera, este también se hereda como rasgo autosómico recesivo. Existen otras causas de las cuales se conoce también su causa molecular, y estas son que se deben a mutaciones de un gen que codifica proteínas necesarias para el desarrollo de los receptores de reconocimiento inmune tanto de los linfocitos B como de los linfocitos T. Algunas de estas causas es la deficiencia de los genes activadores de recombinasa 1 y 2, RAG1 y RAG2, o también conocido como el síndrome de Omenn, la deficiencia del gen Artemis y la deficiencia de la ligasa 4. Los afectados que presenten este tipo de inmunodeficiencias suelen presentar graves infecciones de inicio neonatal por hongos, microorganismos virales y bacterianos. Los bebés que tienen este tipo de inmunodeficiencias carecen de linfocitos B y de linfocitos T, pero tienen linfocitos de NK. Al igual, también estos son heredados por rasgos autosómicos recesivos. Hay otro tipo de trastornos genéticos del sistema inmunológico que no son considerados por lo general tan graves por el nivel clínico, y como ejemplos de ellos tenemos el síndrome del linfocito desnudo. Este síndrome es una deficiencia de la molécula de complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Este afecta principalmente a los antígenos leucocitarios humanos de los linfocitos B, a los macrófagos y a las células dendríticas. Otro tipo de inmunodeficiencias combinadas que son menos graves es la deficiencia de purina nucleósido fosforilasa, abreviado PNP. Este es un trastorno del metabolismo de la purina que conduce a infecciones recurrentes y oportunistas. Y por último, de los que yo les voy a hacer mención, es la deficiencia de CD25, que aunque esta deficiencia sea muy poco frecuente que se dé, se debe a una alteración de las funciones de las células T y que expresan CD25. La deficiencia ZAP70 es un trastorno de inmunodeficiencia primaria que implica deficiencias de la inmunidad celular. Estas las presentan en la lactancia o en principios de la infancia. Viven más y la deficiencia puede no diagnosticarse hasta que tienen varios años. Cuadro clínico: número excesivo de infecciones graves que ponen en riesgo la vida del bebé. Esto es neumonía, meningitis e infecciones del torrente sanguíneo. El uso de antibióticos ha cambiado el patrón de presentación clínica de inmunodeficiencia combinada grave. El médico que examine al bebé debe de ser muy precavido y cuidadoso para poder detectar esta enfermedad. Las infecciones en los niños pueden ser provocadas por microorganismos que causan infecciones en niños normales o vacunas que normalmente no son dañinas para niños con inmunidad normal. Estas infecciones es citomegalovirus, al igual que Pneumocystis jirovicii, provoca neumonía mortal. Virus de la varicela afecta la piel y a la membrana mucosa. A continuación les explicaré los virus que llegan a repercutir en los niños con inmunodeficiencia combinada grave. El primero de ellos es herpes simplex. Este virus se da más que nada por el contacto directo con secreciones infectadas y se clasifica en dos serotipos. El primer serotipo se relaciona con infecciones ya sea en labios, boca, lengua, faringe y ojos, mientras que el segundo serotipo se relaciona con infecciones de genitales o del bebé recién nacido. Este se representa por medio de ampollas, ya sea en el rostro o en los genitales.
El segundo virus es adenovirus. Este afecta principalmente la parte alta y puede llegar a ocasionar conjuntivitis, faringitis, resfriados, infecciones de oídos e incluso diarrea. La influenza 3. Este se asocia principalmente con enfermedades respiratorias, ya sea bronquitis o neumonía. Se considera potencialmente mortal y tarda en presentar síntomas de 2 a 7 días. El siguiente es Epstein-Barr. Este es considerado como el herpes humano 4 y se da principalmente por los líquidos corporales como la saliva. Puede provocar fatiga, fiebre, sarpullido, inflamación de garganta y una característica de él es que puede volver a reactivarse. El siguiente es poliovirus. Este se da por el contacto con secreciones infectadas y afecta principalmente al sistema nervioso central hasta provocar una parálisis flácida. Sarampión. Bueno, este virus se contrae principalmente por el contacto directo o por medio del aire. Afecta principalmente el tracto respiratorio y se dice que en el caso de los niños con inmunodeficiencia combinada grave pueden contraer infecciones por medio de las vacunas. La rubiola. La rubiola es transmitida por el contacto directo o por medio del aire. Esta provoca fiebre, dolor de cabeza y sarpullido rojo. Por último, el rotavirus. El rotavirus causa gastroenteritis y esto provoca fiebre, vómito, diarrea severa y deshidratación. De igual forma se dice que los niños con inmunodeficiencia combinada grave pueden infectarse por medio de las vacunas. Ok, el siguiente punto son las infecciones fúngicas. Estas son sumamente difíciles de tratar. El murguet es un hongo que se presenta en los niños con inmunodeficiencia combinada grave. Este, como bien nos dice, persiste a pesar de los medicamentos, es decir, puede mejorar, pero nunca se va a desaparecer. Y de igual forma vuelve a aparecer cuando hay una interrupción de los medicamentos. Por otro lado, de vez en cuando se pueden desarrollar ya sea neumonía por cándida, como muestra aquí, abscesos o infecciones esofágicas. La diarrea persistente en los niños con inmunodeficiencia combinada grave los puede llevar a una gran pérdida de peso e incluso a una desnutrición. Por otro lado, tenemos que los bebés con inmunodeficiencia combinada grave pueden llegar a tener una erupción cutánea gracias a una reacción de las células T de la madre. Les voy a hablar del diagnóstico. Se sospecha un diagnóstico positivo desde que el niño empieza a tener síntomas de esto, los ya antes mencionados, que presenta enfermedades muy fácilmente y muy graves. También por antecedentes familiares, o sea, si el niño había habido un niño con IDSG en la familia, es muy probable que el próximo igual dé positivo. La manera más fácil de diagnosticar esta inmunodeficiencia es por el recuento de linfocitos y consta de 2 pruebas. Es el recuento sanguíneo total y recuento manual diferencial, que es el porcentaje de todos los tipos de glóbulos blancos en donde el médico puede decir cuántos de ellos son linfocitos. Normalmente en la sangre hay 4.00 de linfocitos por milímetro cúbico, de los cuales el 70% son células T. Pero en cambio un niño con IDSG tiene nada más 1.500 de linfocitos por milímetro cúbico. Para esta prueba se tiene que verificar de nuevo el resultado, o sea, se tiene que volver a hacer otra prueba igual, y si el número de linfocitos sigue siendo bajo, se tiene que actuar inmediatamente y hacer una prueba para decir las funciones de todas las células T. Los distintos tipos de linfocitos se pueden identificar con diversos anticuerpos para después contarse, pero como hay muchas enfermedades que te dan un recuento bajo de linfocitos, la prueba más importante es la que te dice las funciones de estos linfocitos. Esta se da pues mediante cuando metes los linfocitos de la sangre del bebé en un tubo de cultivo junto con estimulantes y lo dejas incubar durante varios días. Los linfocitos normales o sanos reaccionan a este estimulante, pero los que tienen IDSG no reaccionan a este estimulante.
También existe otro diagnóstico que es el in útero, que se realiza pues mediante pruebas de las vellosidades coriónicas o células amnióticas, pero también se puede extrayendo líquido de la cavidad del útero, pero esto no es muy recomendable porque como aún no nace el bebé, pues se puede perder incluso. Entonces las pruebas más indicadas son las de ya los recuentos, por ejemplo ya cuando nace el bebé, que sería el del cordón umbilical. Y el diagnóstico precoz es el que se da antes de que el niño empiece a tener los síntomas. O sea, si tú quieres, por ejemplo, ya saber cuando tu bebé nace y tienes dudas por los antecedentes familiares, puedes revisarlo todo y para que te quites de la duda, ese sería el diagnóstico precoz. Y gracias a esto, pues ya hay muchas personas que salen adelante, ya que también, por ejemplo, el trasplante de médula ósea antes de los 3 meses de vida ha sido todo un éxito actualmente. Todos los tipos de inmunodeficiencia combinada grave se debe probablemente al rasgo autosómico recesivo. Varias veces es heredado por la madre por el cromosoma X y en varios casos son ambos, padre y madre. Los papás deben de tener asesoramiento para que tengan como las medidas necesarias para que sepan que los embarazos también pueden ser como afectados al feto. Tratamiento general. El niño debe de estar aislado de personas que no permanezcan a su familia y especialmente de niños pequeños. No deben de estar en contacto con las personas que tienen varicela y si lo es así deben de aplicarle inmunoglobulina inmediata, que esa es la VZIG, y si ya está infectado se le aplica aciclovir en el hospital de 5 a 7 días. También no es como en las películas que se ve que tienen que tener bata y todo para estar con ellos. Simplemente tienen que lavarse las manos frecuentemente para que el virus a ellos no se les vaya, ya que sus defensas son más bajas y son más propensos a que les dé una enfermedad. Para el tratamiento general de un niño de inmunodeficiencia, debemos de tener en cuenta los siguientes aspectos. El niño no puede salir a lugares públicos y debe de limitarse el contacto con sus parientes, especialmente con los más pequeños. Las personas que lo rodean deben tener mucha higiene y por ello es fundamental que laven sus manos constantemente. Los niños que tienen estas inmunodeficiencias suelen perder el apetito. Es por ello que tenemos que ser muy considerados y cuidar mucho de la alimentación del niño. Pneumocystis jirovecii es un microorganismo que causa neumonías y que es muy frecuente en este tipo de inmunodeficiencias. Afortunadamente hay un tratamiento profiláctico que es preventivo y que todos los niños que tengan inmunodeficiencia deben de hacer consumo de hasta que sus células hayan sido modificadas o corregidas. Este tratamiento es trimetroprima con sulfametazol. Las vacunas de virus es muy importante tener en cuenta las vacunas de los niños. Si el médico sospecha de una inmunodeficiencia seria, no deberá permitir que el niño sea sometido a este tipo de vacunas como rotavirus, varicela, sarampión, paperas o la vacuna viva de polio. Al igual manera, como ya lo hemos mencionado anteriormente, también es importante el cuidado de los hermanos y por ello tampoco deberán recibir estas vacunas vivas de polio o las nuevas de rotavirus. Si los hermanos reciben las demás vacunas de virus vivos, no es probable que las transmitan al paciente, a excepción de la vacuna de la varicela. Si el niño necesita una transfusión de sangre o plaquetas, deben de estar irradiadas, o sea, negativas. Esto es necesario para prevenir la enfermedad mortal de las células T en productos sanguíneos e impedir la infección de citomegalovirus. Terapia específica de sustitución con inmunoglobulina intravenosa en bebés mayores de 3 meses o que ya han tenido infecciones. Terapia de sustitución con una forma modificada de ADA. Estas son 2 inyecciones subcutáneas a la semana por el resto de su vida. Reconstitución inmunológica
por medio de un trasplante de médula ósea o de sangre del cordón umbilical. Ahora les voy a hablar sobre la terapia genética. La terapia genética no es más que una alteración del material genético del paciente que ha sido muy exitosa en los casos de inmunodeficiencia combinada grave. El proceso de esto se las voy a explicar mediante esta imagen. Esto consta de 7 pasos. El primer paso es extraer las células al paciente. El segundo paso es que en un laboratorio se va a modificar el virus de tal manera que éste no pueda reproducirse, para posteriormente insertar un gen en el virus. Posteriormente el virus modificado se va a mezclar con las células del paciente para que sean como modificadas genéticamente y al final poder inyectar las células al paciente, y de esta manera lo que vamos a obtener es que las células modificadas genéticamente van a producir la proteína o la hormona deseada. Bueno, por último, el pronóstico. El síndrome de inmunodeficiencia combinada grave realmente es considerado uno de los más fuertes de todas las inmunodeficiencias primarias. Esto nos lleva a que si realizamos un trasplante de médula o una terapia genética y no es exitosa, esto le puede causar al paciente una infección muy grave e incluso mortal. También tenemos que en el año 1969 se realizó el primer trasplante de médula, el cual fue exitoso y se dijo que el niño pudo seguir con su vida. Bueno, finalmente tenemos la bibliografía de donde sacamos la información. Espero que esta exposición haya sido de su agrado y muchísimas gracias.